tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro. Es un privilegio estar con ustedes compartiendo hoy desde nuestra ciudad de Medellín la palabra de Dios. Esperamos que sea una profunda edificación para tu vida. Somos los pastores de la iglesia La Casa en la ciudad de Medellín, Colombia. Bienvenidos. Cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús. Recibe el sonido, cielo y tierra unidos, cantan santo eres tú. Y si te exalta, haz que arda en mi alma una pasión por ti, Jesús.
donde en mi lugar, con sangre y dolor, el Hijo murió en soledad. Oh, sublime amor, ¿cómo comprender que Dios se entregó deseando tenerme con Él? Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Oh, cuán dulce paz que llenó mi ser, y por su perdón me puedo acercar otra vez, otra vez. Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu
Muy buenos días, qué bueno poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El Espíritu de Dios nos está impulsando, nos está moviendo, nos está hablando, nos está dando una palabra para compartirla. Así que el que tenga oídos para oír, como dice la Santa Palabra, oiga. Vamos a leer hoy en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Y él respondió: he tenido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado su pacto, han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le respondió: ve, regresa por el camino al desierto que lleva hacia Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal y no lo han besado con su boca. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes y estaba con la última. Elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima. Dios es un Dios de respuestas. Hoy quiero compartir contigo lo que Dios dijo al profeta Elías. Me he reservado 7,000 varones. Estamos viviendo un tiempo muy oscuro, tiempo muy difícil. Existen muchos falsos profetas profetizando cosas muy positivas y aún todavía hablando de prosperidad física y material para el pueblo de Dios. Hoy existe por doquier una apostasía. Hemos estado viviendo el tiempo de la iglesia de la Odisea, la iglesia rica en sí misma, la iglesia que le dio la espalda a nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que se envaneció con su propio nombre, con su propio oro, la iglesia que no entendió las riquezas del sacrificio de Cristo. Y es allí donde Dios se levanta un remanente. Alabado sea Dios. ¿Quieres tú ser parte de ese remanente? Dios tiene sus ojos en un remanente. Israel vivía una época oscura, una época de tremenda apostasía, a tal grado que el profeta Elías, uno de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, creyó que estaba solo enfrentando semejante situación. Cuando él está orando y presentando su queja ante el Señor, él está describiendo que él tiene mucho celo por el Señor, lo cual es algo maravilloso, algo que hoy se requiere con urgencia en los ministros de Cristo, un celo vivo por el Señor, algo que Dios reclamará de la iglesia de Cristo en este tiempo, celo vivo por el Señor. Y en su celo él dice: solo yo he quedado. Lamentablemente estaba equivocado, porque la respuesta de Dios fue: me he reservado 7,000 varones. Dios es un Dios que en los momentos más oscuros tiene una respuesta. Israel se hallaba sumido en la apostasía. El profeta dijo: han derribado tus altares. Ya la verdadera adoración, la verdadera devoción en el pueblo de Dios estaba ausente. El altar significa devoción. En el altar hay revelación. En el altar
hay comprensión del llamamiento, de los tiempos de Dios, pero el altar estaba en ruinas. Israel estaba confundido. Si leemos bien esta historia, estaban tan confundidos que ya no sabían quién era Dios. Imagínate semejante cosa. Porque el profeta les había dicho un día atrás: si Baal es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, id en pos de él. Pero ellos claudicaban entre dos pensamientos. Imagínate la condición que estaba el pueblo de Israel. No discernían quién era el Dios verdadero. Hoy existen muchas formas de culto, muchos servicios, pero muchos conocen muy poco al Dios verdadero. Hay confusión, como estaba Israel en aquella ocasión. ¿Por qué? Porque los altares de Dios, los altares de devoción, de avivamiento, de oración, de búsqueda, de amor por la palabra, se habían perdido e Israel estaba confundido. También habían matado los verdaderos profetas de Dios. Puedes imaginar, cuando la voz profética se levanta para enderezar, para conducir, para llamar al pueblo al arrepentimiento, estos hombres y mujeres de Israel los vieron como sus peores enemigos, siendo los mejores amigos. Hoy hay un llamado profético al arrepentimiento. Hay un llamado a enderezar las sendas del Señor. Hoy el Señor está llamando profetas, profetas que anuncien reconciliación, arrepentimiento, tal como Samuel le dijo a Israel: si tú te volvieres a Jehová tu Dios y quitares los dioses ajenos, si preparares tu corazón y solo a Él servid. Era un mensaje que requería Israel y es el mensaje profético que la iglesia necesita escuchar hoy. Hoy no podemos dar mensajes de liviandad, le haremos un daño terrible al pueblo de Dios. El mensaje de hoy es al arrepentimiento. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Estamos entrando en tiempos oscuros. Israel estaba en tiempos muy oscuros. Las circunstancias eran completamente adversas y él creyó que solo había quedado solo. Pero el Señor, la divina respuesta, le habló y le dijo: yo me he reservado. Yo oro por esos 7,000 varones. No es un número como tal, es un principio que gobierna el corazón de Dios. Dios en todo tiempo se reserva un pueblo que lo ame, un pueblo que en lo oculto se encuentre con Dios, un pueblo que discierna su corazón, un pueblo que lo anhele, un pueblo que tenga visión celestial. Este es el remanente que Dios está buscando. Dios en todo tiempo se ha reservado un remanente. Cuando Israel estaba en tiempo de apostasía en los días de los jueces, Dios levantó una mujer llamada Débora, y en medio de una guerra tremenda contra una opresión hacia el pueblo de Israel, Dios la levantó y ella convocó al pueblo de Dios. Pero ella dijo algo que me fascina: alabad a Dios por aquellos que se ofrecieron voluntariamente. Hoy necesitamos un pueblo consagrado, un pueblo puro, un pueblo que diga: estoy cansado de una religión barata, estoy cansado de un culto dominical, estoy cansado de vivir un evangelio costumbrista pero sin vida alguna. Y este puede ser tú. Dios está llamando a un pueblo que le diga: aquí estoy. Dios tenía la respuesta. Me encanta el Dios de la palabra. Dios le dijo: no estás solo. Hay un pueblo que está en mi presencia y que no se ha doblado rodilla ante Baal. ¿Cuál es el Baal del día de hoy? Tienes tú que preguntártelo.
Jesús dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque o amará más a uno y despreciará a otro. No puede existir un corazón doble en este caminar. El llamado es a una vida total. Y este es el llamado que yo te quiero hacer hoy. Es un llamado a la totalidad. Voy a invitarte a leer unos textos fascinantes en capítulo 13 del libro de Apocalipsis, capítulo 14. Nos encontramos con un remanente al final de los tiempos. Este remanente me gusta. Este remanente se encargará de recibir al Señor Jesucristo cuando venga en las nubes en gloria. Y la palabra de Dios dice que había un cántico celestial, un cántico donde participaban en el trono los seres vivientes, los 24 ancianos, un cántico espiritual. Y dice que en la tierra también lo cantaban 144,000 que habían sido rescatados. Alabado sea Dios. Aquí vemos de nuevo al remanente. Dios tiene remanentes. Y a Juan se le revela, estos son los que no se han contaminado porque son vírgenes. Mira la descripción de este remanente. Es un remanente puro. Le pertenece solo a nuestro Señor Jesucristo. Entiende su intimidad, su comunión con la persona maravillosa de Jesucristo. No se han contaminado. La contaminación del matrimonio es el adulterio. Así que en ellos no hay adulterio espiritual. Le pertenecen solo a Cristo. Viven para los proyectos de Cristo, la gloria de Cristo y el reino de Cristo. Oran por el reino, se apasionan por el reino, invierten en el reino. Estos tienen el corazón en el reino. Aquellos que se decidan consagrar a Jesús sus vidas, aquellos 7,000 hombres, porque es un principio divino que gobierna el corazón de Dios, dice que solo tienen una meta en su búsqueda. Jesús dijo que el reino de Dios era semejante a un hombre que encontró un tesoro y estuvo dispuesto a venderlo todo. Imagínate esta maravilla. El reino de Dios es un tesoro que Dios le ofreció al hombre y que cuando el hombre lo encuentra, está dispuesto a venderlo todo y a entregarlo todo por ese tesoro. El reino de Dios también es semejante a un hombre experto, buscador de perlas. Este es un coleccionista experto, alguien que sabe lo que busca. Y él siempre está en la búsqueda de una perla preciosa. No la ha encontrado, pero sigue buscándola. Y cuando la encuentra, vende sus posesiones porque su corazón está en esa perla. Ese es el llamado de Dios. Es un llamado total, es un llamado completo, es un llamado que no puede existir separación alguna, deslealtad alguna. Estos hombres, dice que son aquellos que no se han contaminado. Hoy existe una contaminación impresionante en el pueblo de Dios. Hay una contaminación a tal grado que el pueblo de Dios parece que ha perdido la perspectiva. Hoy encontramos divisiones, pleitos. Encontramos proyectos tan personalizados que parecen como Israel hizo un ídolo propio, un animal para adorar. Pero ese no es el reino. Pero también estos consagrados, estos dedicados a Cristo, dice, siguen al Cordero a donde quiera que va.
Solo imagínate que nos está diciendo la revelación. Estos consagrados están dispuestos a negarse día tras día a sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos comprenden la cruz de Cristo. Siguen al Cordero. ¿Sabes quién fue la persona primera que Jesús le dijo, sígueme? A Felipe en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué significa esto? Que Jesús marca la huella de un discípulo de Cristo. No soy yo el que marco la huella para Jesús. Es Jesús. ¿Y hacia dónde nos conducen sus pisadas? Por supuesto, hacia la cruz de Cristo. La vida cristiana es una sentencia de muerte. Por eso dice que ellos menospreciaron sus vidas aún hasta la muerte, porque han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¡Qué selección! ¡Qué hombres dedicados a Dios! Este es el llamado para la iglesia en esta hora urgente. Aquellos que se atrevan a ser primicias, porque las primicias eran lo primero que se ofrecía a Dios. Los judíos tenían una fiesta llamada la fiesta de las primicias. Era hermosa esta fiesta. Y esta fiesta sucedía después de la Pascua. Cuando nuestro Señor resucitó, Él fue la primicia. La primicia significa lo primero, lo mejor para Dios. Y la palabra de Dios dice, estos son los que son primicias para Dios de entre los hombres. Estamos definiendo entonces quién es un consagrado, quién es esta persona que en estos últimos días Dios la va a usar. Es un remanente. También quiero hablar sobre este punto, los que siguen a Cristo donde Él los lleva. Lo segundo que quiero compartir es, esto remanente conoce la cruz de Cristo, vive bajo el principio de la cruz de Cristo. Si hay algo urgente que la iglesia debe recuperar, es la revelación de la cruz de Cristo. En el libro de Gálatas, la palabra de Dios en el versículo 14 dice, pero lejos jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un principio de vida. Pablo entendía el significado de la cruz y el único motivo de gloria. Cuando un discípulo comprende la profundidad de la obra de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo único que le da motivo de gloria es la cruz de Cristo. No existe otra gloria. Nada puede reemplazarla, porque en la cruz fue consumada la obra de Dios a través de un sacrificio perfecto. Tenemos que volver a entender el sacrificio de nuestro Señor. Pablo continúa diciendo, porque ni la circuncisión por la cual el mundo ha sido crucificado a mí y yo al mundo a través de la cruz, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, a este principio, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Pablo es un hombre que entiende los principios del reino. Y el mayor principio que ha de regir la vida del reino es el principio de la cruz. Por eso él dice paz a todos los que andan
conforme a este principio y al verdadero Israel de Dios. El verdadero Israel de Dios no es el pueblo de Israel, es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es gloriosa. El pueblo de Israel existió para traer al Mesías. Y el Mesías nació, vivió y murió para dar comienzo a la iglesia de Cristo. En el Mesías las promesas de Abraham se consumen, querido hermano y amigo. Y lo más glorioso en el universo entero es la iglesia de Cristo. Para eso vino Cristo y para eso murió Cristo. Por eso Pablo dijo, lo único que importa aquí es una nueva creación. Y solo Cristo inicia una nueva creación. Así que nosotros tenemos que entender, este remanente entiende la cruz, la obra de Cristo. Se gloría solo en la cruz. Por lo tanto, al conocer la cruz, toda barrera de separación, toda barrera denominacional, toda barrera no tiene lugar. Cuando el hombre pone barreras, es porque no ha entendido la cruz de Cristo. Cuando el hombre tropieza en barreras denominacionales, conceptuales, religiosas, es porque no ha entendido, porque la cruz quebrantó la barrera que nos separaba. La cruz es preciosa, pero la cruz nos lleva a la muerte. Esto es lo que hoy tenemos que comprender como iglesia. Un pueblo consagrado comprende la cruz. Pero ¿qué más podemos decir de estos consagrados? Estos consagrados siguen a Cristo a donde quiera que vayan, pero también estos consagrados dan testimonio de Cristo. Una de las cosas preocupantes hoy es la pérdida de la misión de Cristo. Me preocupa cuando observo la poca obra de misión dentro de la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia pierde su misión, es porque ha perdido su visión. Escucha bien esto. La visión de Dios se llama Cristo. No existe otra visión. Se oyen muchos conceptos de visiones, pero la iglesia solo tiene una visión. Se llama Jesucristo. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos y él estaba en el Espíritu, él oye una voz a sus espaldas y él quiere indagar en esa voz. Él anhela ver esa voz y él voltea y ve la visión del Rey de Gloria. Él no ve otra visión, porque no existe otra visión. Los hombres han querido imponer visiones dentro de la iglesia de Cristo, pero solo hay una visión, se llama el Hijo de Dios. Cuando Juan Bautista vio a Jesús, él lo señaló y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pocos judíos entendieron esta revelación. ¿Sabes por qué? Porque ellos esperaban un rey que les quitara el hambre, que los redimiera de la maldición romana. Ellos esperaban un rey que los redimiera de la pobreza y que le devolviera a Israel la gloria de Salomón. Pero Jesús no vino a traer ese tipo de reino. Jesús vino a redimir el corazón del hombre, que era donde se requería la redención. El reino de Dios comienza en una transformación, porque comienza con los hombres del reino, los hijos del reino. Y los hijos del reino son circuncidados del mundo, por quien el mundo me es circuncidado a mí, y yo he sido circuncidado al mundo. El conocimiento de la cruz nos libera entonces, porque nos une a Cristo. Qué precioso. Siguen a Cristo, la cruz de Cristo. Pero también participan de una misión. La misión de Cristo los apasiona. ¿Sabes qué sucedió? Cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios, dos de sus discípulos, Andrés y Juan, siguieron a Jesús.
Esto es la esencia de la misión. Ellos fueron tras Jesús y le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo: venid y ved. Ellos querían estar con Jesús. Ellos se sentaron a los pies de Jesús porque quedaron aquella noche hablando con Jesús. Y esa charla tan maravillosa a los pies de Jesús les reveló la gloria de Jesús. ¿Sabes qué pasó con Andrés? Él no se quedó en la contemplación. Él salió aquella mañana en búsqueda de su hermano Pedro. Él no podía guardar esas buenas nuevas para él. Él tenía que comunicarla. Ahí comenzó la misión. Luego Jesús llamó a Felipe. ¡Qué hermoso! Llamó a Felipe. ¿Cómo comenzó la iglesia gloriosa? Con un remanente, hombres y mujeres consagrados. Felipe lo siguió. No tuvo argumentos, pero ¿sabes qué hizo Felipe? Lo que tú y yo debemos hacer en este día. Fue por su amigo Natanael. ¿Y sabes qué le dijo? Hemos hallado. ¿Qué palabras? Te pregunto, ¿hace cuánto no le dices a alguien: hemos hallado al Mesías? ¿Dónde se ha quedado tu experiencia espiritual? Es mi pregunta. Aquel hombre fue a buscar a su amigo. ¿Sabes qué le dijo Natanael? Algo interesante. De Nazaret puede salir algo bueno. Me gusta la respuesta de Felipe. Felipe no entró en controversia. Felipe le dijo: ve y compruébalo. Tenía que comprobarlo por sí mismo. Esta es la misión. Estos misioneros comenzaron desde el primer día a llevar las personas a Cristo. Entonces la iglesia de hoy tenemos que volver a la misión que se nos asignó. La misión comienza en el vecindario. La misión comienza en el trabajo. La misión comienza con mis vecinos. La misión comienza con las personas a mi alrededor. Ellas tienen que oír de Cristo. Sabes, el destino eterno de esas vidas solo depende de la fe puesta en Jesucristo. Tenemos que volver. La divina respuesta le dijo a Elías: me he reservado 7,000 varones. Esos son los que oran, los que se disponen, los que se consagran, los que le dicen a Dios: aquí me tienes. Padre, te damos gracias. Hoy te decimos: aquí estamos, aquí me tienes, dispuestos para ti y para tu gloria. Ha entrado un año que no sabemos qué va a suceder, pero lo que sí sabemos es que vienen días difíciles, Señor. Y te pedimos misericordia. Queremos dar pasos de fe, de consagración, romper con la idolatría, confesarla y solo dedicarnos a Dios, poniendo los ojos en el cielo, en el reino de Dios, pero los pies en la tierra. Señor, gracias por permitir levantar una iglesia gloriosa que te reciba, que te dé la bienvenida como aquellos 144,000 que le dieron la bienvenida a Cristo en el monte de Sión. Dios te bendiga.